también se están violentando el derecho a la justicia, a un derecho a poder asistir o participar o accesar a un tema de justicia realizado por un acto que pudiera haber realizado el Estado, porque con esto inhibe que los ciudadanos puedan promover acciones contra el Estado, porque entonces se van a arriesgar a que no los puedan contratar. Entonces, derecho a la justicia pronta y expedita, violación sistemática a los derechos humanos en materia del trabajo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles a ustedes, a todo el auditorio, como cada miércoles. En esta ocasión, nos acompaña, antes que eso, mi nombre es Patricia Gutiérrez Rodríguez, reportera de la Jornada de Oriente, y le doy la cordial bienvenida a Luis Soriano Peregrina, quien es representante de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos y también representante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz. Luis, bienvenido a este espacio. Muy buena noche. Hola, Pati, muy buenas noches. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Luis. Y contigo vamos a hablar de la iniciativa de reforma a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y posibles violaciones a los derechos laborales si es que se llega a aprobar. Pero antes de eso vamos a poner un poco en contexto a nuestro auditorio sobre quién es Luis Soriano. Luis Soriano es abogado, cuenta obviamente con la licenciatura en Derecho, tiene una maestría en Derechos Humanos y cuenta con experiencia como representante patronal ante instancias laborales durante más de 20 años, representando al gobierno del Estado y ayuntamientos, pero esto lo resumí en dos. Aquí lo tengo escrito en 2 líneas, pero imagínense, 20 años es difícil detallar todo, pero sí se pueden dar una idea del trabajo que ha hecho Luis, sobre todo como activista. Y entrando de lleno al tema, ¿en qué consiste la propuesta de reforma, la cual fue enviada por el mandatario estatal Luis Miguel Barbosa Huerta para modificar la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable? Esto con el fin, aparentemente, tú no los corroborarás, de evitar las contrataciones de quienes sean parte en algún juicio iniciado contra el gobierno del Estado. Sí, mira, Pati, hay dos adiciones que se pretende realizar a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Una es adicionar al artículo 9, son adiciones al artículo 9 y al artículo 46. Al artículo 9 se refiere al tema de que no se van a poder suscribir ningún contrato con alguna persona que sea parte en algún juicio de cualquier naturaleza, que sea en contra del gobierno del Estado, sus dependencias y entidades paraestatales. Eso dice el artículo 9. Y lo que dice el artículo 46 hace referencia precisamente a que que no va a proceder ninguna contratación de personal que sea parte igual de algún juicio de cualquier naturaleza en contra del Estado, etcétera, y organismos paraestatales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que finalmente ningún trabajador que haya demandado al gobierno del Estado tendrá derecho a poder ser contratado. Pero no solamente estamos hablando de demandas laborales, que eso es lo que los medios de comunicación han venido diciendo, es que cualquiera que haya demandado laboralmente al gobierno del Estado, o sea, que los hayan despedido y hayan demandado, ya no podrán regresar al trabajo. Eso es lo que se ha manejado en los medios de comunicación. Sí. No es eso lo que se está manejando, lo que está intentando establecer esta iniciativa o esta adición de estos artículos por parte del gobierno del Estado. Lo que el gobierno del Estado está haciendo es decir, a ver, yo no voy a contratar a nadie que tenga cualquier procedimiento contra nosotros, gobierno del Estado, de cualquier naturaleza. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando solamente de procedimientos en materia laboral, estamos hablando de procedimientos en materia civil, penal, administrativo y de cualquier otra índole.
¿cuál es el mundo de las acciones que se pueden demandar al gobierno del estado? El normal, que este es el que se ha estado manejando, es el tema laboral, pero todavía más grave es que si voy en mi vehículo, me llega una fotomulta que considero que no es correcta, demando al gobierno del estado porque finalmente me está cobrando una multa que es incorrecta, pues entonces ahí ya hay una demanda de carácter administrativo que si yo trabajo en el gobierno o si pretendo, me gustaría trabajar al gobierno del estado, por exigir mi derecho de una fotomulta que considero que es incorrecta, me va a motivar mi defensa, el defenderme yo de ese acto de autoridad, va a motivar que pierda yo mi derecho a trabajar al gobierno del estado, ¿no? O sea, no nada más es si me despidieron del trabajo y demando laboralmente. Otro es expropiaciones, por ejemplo, o sea, si el gobierno del estado me expropia un terreno que considero que no es correcto y ejerzo mi derecho a mi protección de mis bienes materiales, de mi patrimonio, y demando al gobierno del estado de esto, esto hace que yo ya no pueda entrar a trabajar al gobierno del estado o voy a tener que ser despedido del gobierno del estado, ¿no? O sea, ese es un ejemplo, expropiaciones, fotomultas, algún impuesto incorrecto que considere que estatal que considere que no es una situación correcta, etcétera. O sea, cualquier situación que tenga que ver con esto, inclusive el yo promover o alguna persona promueva alguna acción por un tema de violencia, hostigamiento, cualquier naturaleza, pues se demanda al servidor público, pero también se está demandando al Estado. Y el servidor público es un representante del Estado. Eso quiere decir que entonces también, si el tema es defender mi derecho por esta situación, pues también no voy a poder trabajar en el gobierno. Si de repente la fiscalía comete algún error o comete alguna situación en una eh, carpeta de investigación o hay un procedimiento que no me parece correcto y promuevo un amparo, bueno, pues los amparos también son materia de esta situación. O sea, eso quiere decir que cualquier persona, cualquier ser vivo y cualquier persona que tenga algún procedimiento contra el Estado de cualquier naturaleza, pues no va a poder entrar a trabajar, no va a poder ser sujeto a este beneficio y esto violenta los derechos humanos de la persona, primero al derecho a poderse defender de una situación que considera ilegal o ilegítima, ¿no? O sea, eso significa que si yo quiero entrar algún día al gobierno del Estado, pues lo que tengo que hacer es no demandar o no haber demandado nunca al gobierno del Estado. Eh, el tema de la retroactividad para todas aquellas demandas, por ejemplo, que se presentaron anteriores a que se llegue a aprobar esta situación, pues efectivamente la retroactividad no aplicará, pero si en esa demanda que yo presenté en el 2013, 2014, 2015, provoca que yo tenga que promover un amparo contra el gobierno del Estado, contra el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, porque considero que mi juicio no estuvo correctamente efectuado, esa demanda o ese juicio de amparo lo promoví después de que se ha aprobado esta adición que se está proponiendo y entonces ya no es un tema de retroactividad. En ese momento yo ya promoví una acción que es vigente en relación a esto que dice la ley, y en ese momento ya no tengo derecho a poder promover, más bien a poder solicitar ingresar al gobierno del Estado. O sea, de ese tamaño es esta adición. No sé si quienes propusieron o están proponiendo esta situación realmente tienen claro de lo que escribieron en esta edición y también yo no sé si realmente tiene claro y le lograron explicar bien al ciudadano gobernador de esta situación,
porque pareciera que quien le hizo esto es como uno de los principales enemigos del gobernador, porque esto es una situación bien delicada. ¿Qué derechos humanos se vulnerarían en caso de que sí proceda esta reforma? Además de los derechos laborales, que son de los que se habla por parte de todo el mundo, que sí son derechos laborales, el tema de poder entrar y salir a trabajar al lugar a donde queramos sin ningún distingo, etcétera. También se están violentando el derecho a la justicia, a un derecho a poder asistir o participar o accesar a un tema de justicia realizado por un acto que pudiera haber realizado el Estado, porque con esto inhibe que los ciudadanos puedan promover acciones contra el Estado, porque entonces se van a arriesgar a que no los puedan contratar. Entonces, derecho a la justicia pronta y expedita, violación sistemática a los derechos humanos en materia del trabajo, violación también a la integridad y de la persona, porque parte de los sustentos que utilizan o de la exposición de motivos que utilizan para esta situación es la de victimizar a las personas que están ejerciendo un derecho. O sea, están diciendo que están cometiendo fraude a la ley. O sea, y esa es la exposición de motivos, ahí lo dice. La exposición de motivos es, está cometiendo estas personas fraude a la ley. O sea, el tema de yo tener derecho a promover una acción que considero ilegal y a dignificarme yo como ser humano y luchar porque se me respete mi derecho, eso lo está catalogando esta propuesta a que esta persona que está buscando dignificar su derecho automáticamente es un defraudador y que está defraudando a la ley y está aprovechándose de un beneficio que no debería de existir. O sea, ¿qué quiere decir la exposición de motivos? La exposición de motivos también quiere decir que las personas que demandan, o sea, esa es la lógica de esta exposición de motivos. Cualquier persona que llega a demandar, lo que busca es tener un beneficio material. O sea, su objetivo, su intención es buscar un beneficio material. No, justicia. Con esto rompen muchísimo el esquema de el principio pro persona. Eh, con esto rompen muchísima la situación de lo que la misma Constitución desde el 2011 para acá se ha venido estableciendo de mantener el control difuso de la convencionalidad como mero fundamento para poder ejercer justicia y dignificar los derechos humanos, el principio pro persona y además de violentar a todo aquel que está buscando dignificar a la persona. Sí, es una situación bien delicada. Hablaba en la presente semana con Marco Antonio Manzano, el representante de trabajadores despedidos en el sexenio de Moreno Valle, y quisiera ver si está en lo correcto, que también se está violando la presunción de inocencia. Sí, desde la lógica de cualquier persona que promueve un juicio, eh, pues la presunción es que él tiene la razón, sea una parte o la otra. Y tiene que haber una resolución, ya sea a través de un juicio o a través de un laudo en materia laboral, para determinar si es o no es real ese acto, ¿no? La presunción de inocencia, yo entendería a Toño, que se refiere precisamente a, pues yo promuevo un juicio para que el Estado o la autoridad me diga si tengo o no tengo razón. Y entonces se violentaría la presunción de inocencia precisamente porque con el solo hecho de demandar, porque además ese es el tema, el otro tema, con el solo hecho de demandar, ya con eso pierdes tu derecho. O sea, no es si tienes razón, si no tienes razón, si hay un procedimiento que condena o absuelva. O sea, no estamos hablando de una resolución, estamos hablando del hecho de demandar simplemente. Y ante ese escenario, entendería Toño que está refiriéndose a esta situación, o sea, está más o menos en esa línea, aunque no es la única. Hay muchísimos puntos más
que vulneran de manera transversal los derechos humanos de los gobernados, de las personas que vivimos en el estado de Puebla, inclusive de otros estados, inclusive de otros países que decidan o quieran entrar a trabajar al gobierno del estado de Puebla. Sí, 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 porque no está diciendo solo poblanos ni solo mexicanos, ¿no? Está hablando de cualquier persona de cualquier país. Ahora, hasta donde nos quedamos, este día que nos compartía mi compañera Mónica Macho, esta iniciativa fue turnada a comisiones. ¿Tú cuál crees que va a ser el comportamiento de los diputados y si crees que están dimensionando todas estas afectaciones a los derechos de las personas que puede haber si es que aprueban la reforma? Mira, primero habremos de agradecer que esta administración no es la anterior. O sea, habremos de agradecer que ya no está un Gabriel Biestro, que sería de terror que llegara una propuesta o iniciativa de esta magnitud a un Congreso del Estado encabezado por un personaje como Gabriel Biestro, ¿no? Y varios personajes que ya no están, afortunadamente. Yo sí tengo la esperanza y tienen los mismos diputados locales, tienen la gran oportunidad de poder demostrar que el Congreso del Estado será un aliado del gobernador, pero no es sumiso del gobierno del Estado ni del Ejecutivo, sino que va a buscar y luchar por fortalecer la autonomía y la división de poderes. ¿Eso qué puede significar? Esta iniciativa que se presenta, que aunque el Ejecutivo la mandó al Congreso del Estado, no significa que la rechace de plano. En comisiones, precisamente para eso son el área de comisiones, en comisiones se puede elaborar un documento lo suficientemente valioso que pueda permitir la construcción de una modificación a esa iniciativa. Así en los términos que está presentada la iniciativa por parte del Ejecutivo, es una iniciativa que violenta, que es anticonstitucional, que es inconstitucional, que además está sujeto por todos lados a que los vayan a rebotar a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchas instancias más. Inclusive como particulares pudiéramos presentar algunas acciones de violaciones a nuestros derechos humanos, pero pueden modificar todo esto el Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado puede determinar inclusive que esta reforma, porque además esta reforma que se pretende hacer está totalmente desfasada y carece de toda lógica jurídica administrativa. O sea, no tiene lógica jurídica. Esta propuesta podría caber desde un pensamiento de dignificación de los derechos humanos, o sea, no como está presentado, sino algo similar o algo que dignifique, esto se puede presentar y proponer en los lineamientos de materia laboral que existen dentro del gobierno del Estado y que son los que regulan estos procedimientos internos del gobierno del Estado y no subirlo al ámbito legal, al ámbito de una ley. Esto es un tema de lineamientos, es un tema de procesos y protocolos al interior de la administración pública y no es un tema de ley. Por eso desde el origen está mal planteado. Desafortunadamente se les fue esta propuesta y esta propuesta no se debe presentar como una iniciativa de ley, o sea, no es modificando la ley de los trabajadores, sino generando ciertos ajustes a los lineamientos que en materia laboral existen en el Ejecutivo del Estado, que por cierto sus lineamientos siguen vigentes desde que su servidor y algunos otros compañeros más creamos esos lineamientos, los actualizamos en el 2010, 2011 y son los que están actualmente vigentes todavía. Ahí sí pueden trabajar este tipo de documentos, no en la ley. O sea, dicho esto, ni siquiera tendría sentido el haber enviado esa reforma. No es Sí, necesario. no, de hecho, no, para nada. O sea, esta es una reforma al tema interior de la administración y no es un tema de ley. O sea, es gravísimo esto que están haciendo porque, hijo, bueno, o sea, hay muchos temas ahí que se vulneran, inclusive se violenta la armonía administrativa con la cual debe de proceder, porque habla
de organismos, o sea, de OPDs que tienen autonomía, habla del gobierno central, habla de cualquier organismo que sea del Estado, estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del Poder Legislativo, o sea, híjole, ahí, si uno desmenuza el documento, uno se da cuenta que sí, sí, yo creo que quien le mandó esto al gobernador debe de ser uno de los peores enemigos del gobernador. Muy bien. Ahora, de manera particular, mencionabas un poco, si llega a pasar, ¿ustedes van a promover alguna acción de inconstitucionalidad o no sé cuál sea el término correcto? Nosotros, bueno, de entrada, lo que nosotros como sociedad civil, como organización ciudadana, lo que podemos presentar es una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que evidentemente pues, es una comisión inoperante, inexistente, infuncional, que se dedica solamente a dar cursos de cocina y talleres de macramé y no se dedica a atender y a dignificar los derechos humanos. Pero tenemos que agotar esa instancia, tenemos que presentar la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque nos sentimos vulnerados y violentados en este escenario. Eso va a motivar que podamos elevar la queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la misma inoperancia de la Comisión Estatal y desde ahí construir procesos con la misma comisión. Yo la semana pasada platiqué con algunas personas que están en la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para hablar de este tema y, y ya generamos algunas líneas y directrices estratégicas para, pues para dignificar los derechos humanos en el estado de Puebla en relación a este punto. Estoy tocando la puerta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desafortunadamente no me la abren, digo, no me la han abierto desde el primer día que tomó protesta la persona que está, la verdad es que no lo he visto, salvo en fotos ahí entregando reconocimientos de macramé, pero solamente en eso y lo veo solamente ahí cuando pagan algún medio para que salga en un periódico, algo así. No hemos tenido la oportunidad de hablar con la gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisamente porque Voz Ciudadana no está para golpear a nadie. Lo que debimos haber hecho antes de mandar esta iniciativa, que es lo que hacíamos o intentamos hacer mucho en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido cuando nos tocó estar de ese lado del escritorio, era cualquier propuesta y cualquier iniciativa que realizábamos, lo que hacíamos era antes de hacerla pública o antes de concursarla o antes de elevarla, lo construíamos con sociedad civil, lo construíamos con las comisiones, lo caminábamos, generábamos toda la legitimidad y la legalidad correspondiente y entonces detonábamos el asunto. Si de repente al detonar el asunto surgía algún tema o algún conflicto o algo que no teníamos contemplado, lo hablábamos, tratábamos de resolver el asunto y lo resolvíamos. Así salió la comisión de búsqueda de personas, así salió la Comisión de Víctimas de Personas, así salió el mecanismo. O sea, estas instancias lo que nos permiten es esto. ¿Qué es lo que debió haber pasado con esta situación de esta propuesta? Ante el llamado de muchos de mis compañeros y compañeras en la sociedad civil, pero también del sector público, hablando de esto, lo que nos podrían proponer y estamos proponiendo también nosotros es generemos una mesa para ver cómo podemos construir, a razón de esta área de oportunidad que se ha generado, cómo podemos construir la creación de una ley de trabajadores del Estado que sea de vanguardia, que sea empática para los derechos humanos, que busque ser una punta de lanza a nivel nacional y a nivel latinoamericano para establecer estos mecanismos que no violenten los derechos humanos, pero tampoco que pongan en una situación de riesgo al mismo Estado dentro de sus funciones y actividades, que puede ser desde el pensamiento o la lógica que van conduciéndose como figuras patronales. O sea, construyamos, generamos una construcción. El problema es que no se nos ha permitido, bueno, la Comisión Estatal pues no nos recibe, por el otro, y si derivado de este video me dicen, oye, es que nunca has venido, bueno, ok, recíbanos y platiquemos. Si el gobierno del Estado, que ahí también me preocupa mucho qué está pasando en el gobierno del Estado, porque
pues recordemos que está Abelardo Cuéllar, ¿no? Que finalmente Abelardo como secretario del Trabajo, entiendo y recuerdo, bueno, eso me habían dicho en Morena, que Abelardo es un referente en tema de defensa de derechos humanos del trabajo. Y entonces, Ah, si se él le como ha secretario del reconocido como, Trabajo, sí, sí, sí. Sí, no digo, sí, ¿no? previo Como a un su cargo defensor, se le reconocía como activista, un activista destacado de la defensa de los derechos laborales. precisamente eso me habían platicado a mí, digo, yo no, en esos años, en estos años pasados, yo no tuve la oportunidad de verlo como un defensor, sino como un abogado, representante de trabajadores, ¿no? Nada más. Pero ahí en esa situación, a lo mejor él pudiera o pudo haber sentado, generado mesas de trabajo, no se realizó. Inclusive el documento este que se mandó al Congreso del Estado está firmado por el secretario del Trabajo, por Abelardo Cuéllar. La subsecretaria Raquel Medel de Derechos Humanos también nos pudo haber convocado a una reunión para hablar de esta propuesta. Pudimos haber hecho una mesa multicultural, multifuncional, con todas las áreas operativas, intelectuales de la Secretaría del Trabajo, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, convocar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, convocar a una representante, unos representantes del Congreso del Estado, convocar a la Subsecretaría Jurídica, la Consejería, sociedad civil, generar esta reunión, platicar de, a ver, está pasando esta situación, porque algún motivo habrá que los está obligando al Estado a meter una iniciativa como esta, ¿no? O sea, alguna situación Precisamente, delicada debe de estar pasando al interior. eso te iba a decir, ¿tú observas algún riesgo de que no exista ahorita ninguna situación en la ley o alguna situación que no exista en las leyes alguna situación que ponga en riesgo al gobierno del Estado por la cual esté enviando esta iniciativa? Yo creo que, digo, no sé si vacío o no vacío, yo creo que algo está pasando al interior del gobierno del Estado con este tema de las demandas laborales, de los juicios laborales, de la relación de trabajo que existe también, de aquellos trabajadores que a lo mejor están, o sea, debe de estar pasando algo realmente grave como para arriesgarse a presentar una iniciativa tan aventurada. Y eso puede motivar precisamente a decir, bueno, a ver, si está pasando esto, que está afectando al Estado, que es un riesgo para el Estado, una alternativa es a lo mejor esta propuesta, ¿no? Que están mandando, pero a lo mejor podemos apoyar al Estado desde la sociedad civil y decirles, bueno, a ver, esta es una de sus propuestas, pero también existen estas otras opciones. Podemos, si nos dicen de qué se trata, a lo mejor podemos apoyar en la generación de procesos administrativos, en la construcción de procesos dentro de la misma reforma en la ley de los trabajadores al servicio del Estado, la reconstrucción de los lineamientos laborales en materia laboral que existen dentro del Estado, del gobierno del Estado, en la misma Contraloría. O sea, hay muchas formas o muchos elementos que pueden provocar la prevención. O sea, si el problema es que hay un conflicto tan delicado como para provocar esto, entonces lo que tenemos que buscar es prevenir que pase este conflicto. Y la prevención es precisamente la realización de muchas acciones y procesos de paz que nos permitan construir hacia ese camino. Entonces, eh, estamos abiertos, de verdad que estamos abiertos a construir estos procesos. O sea, no violentemos derechos humanos para poder suplir algunas situaciones de riesgo que existen. Mejor apoyémonos de los derechos humanos para construir procesos de paz que prevengan esa problemática que está pasando y que está motivando que estas iniciativas se estén presentando. Yo lo veo más por ahí. Y entonces, de veras, con toda la buena voluntad y con toda la intención es invítenos y convóquenos a generar estas reuniones como las realizábamos mucho ahí en el gobierno interino. O sea, así era como trabajábamos. No somos todólogos, pero sí necesitábamos de todo. Y yo tenía mucho una frase de
con la sociedad civil todo, sin la sociedad civil nada. Y entonces trabajemos así, generemos una sinergia y no se aíslen, o sea, porque mientras más se aíslan, motiva este tipo de iniciativas que desde el asilo en el que pudieran estar, no va a transitar o son afectaciones que no solamente le afectan al gobernador del estado, que todos tenemos la obligación de procurar que el gobernador le vaya bien, porque si le va bien al gobernador, nos va bien a todos, ¿no? O sea, no es un tema de, no, que pegarle, pues es que mientras más le peguemos, más mal nos va a ir, o sea, busquemos construir procesos empáticos que vayan en esa dinámica. Acá el tema, yo no creo que el problema esté en el gobernador, porque pues él ha trabajado siempre en esa línea de construir procesos, etcétera. Yo creo que está abajo, yo creo que está en la gente que le habla y le dice ciertas cosas que no son reales. Lo escuchaba el tema de este tipo de documento que se presenta y al leerlo es un documento muy visceral, es un documento que no es jurídico, o sea, que no tiene técnica jurídica, es un documento muy visceral, o sea, habla de defraudación de la ley, habla de que las personas tienen que conducirse de manera correcta, o sea, es una mezcolanza del tema anticorrupción, de defraudadores, o sea, carece de toda técnica jurídica este documento desde la exposición de motivos, ¿no? Entonces seguramente llegan con el gobernador a decirle al gobernador, oiga, es que esta es la propuesta de vanguardia, ¿no? Esto ya lo checamos y cubre todos los requisitos y convencen y le dan sus elementos al gobierno del estado, al gobernador, pues el gobernador evidentemente también tiene la obligación de confiar en su gente, ¿no? En su gente de confianza, y si su gente de confianza le está diciendo que esto está bien, pues por supuesto que él va a defender esto que está bien. Entonces, por eso digo, yo creo que el problema no está en el gobernador, el problema está en la gente que le está presentando este tipo de propuestas, que son propuestas muy mal hechas además. Ujú. ¿Voz Ciudadana se va a acercar al Congreso del Estado para platicar con los legisladores encargados del análisis? Sí, sí, vamos a buscar. De hecho, yo estoy tratando de tener contacto constante con algunos diputados que se dejan, ¿no? Porque también ahí algunos diputados no quieren ni siquiera voltear a ver a la sociedad civil, pero bueno, con los que se dejan estoy tratando de precisamente construir esto y proponerles esto que públicamente estamos haciendo ahorita en Voz Ciudadana a través del programa de ustedes y agradeciendo a la Jornada de Oriente permitirnos hacerlo, es precisamente abramos los espacios para poder generar esta situación. Hablan del tema de el aborto, que van a ser mesas de trabajo, que no deberían de hacerlo, porque ya es un tema que es obligatorio, pero en este no dice nada. Hagamos una mesa de trabajo, o sea, la comisión a donde lleguen, abran una mesa de trabajo y construyamos. Eso es precisamente lo que de manera verbal estamos pidiéndole a la gente del Congreso del Estado y vamos a presentar un escrito en estos próximos días precisamente porque estábamos esperando a qué iba a pasar con esta iniciativa. Si la aprobaban de origen, o sea, desde el momento en el que se presentó, o si iba a mandar a comisiones. En los dos escenarios iba a ser una situación diferente. Si se manda a comisiones, nos permite poder construir, hablar, conciliar, ver cómo resolver esta situación, que es el caso en el que estamos ahorita. Pero si se hubiera aprobado, no nos quedaba de otra más que ir desde el tema legal, ¿no? O sea, buscar defender nuestros derechos y dignificarlos. Pero ahorita que está en comisiones, permite, construye. Yo creo que es un buen mensaje el que se haya mandado a comisiones, porque eso les permite a los diputados y a las diputadas poder analizar el asunto, identificar si es viable o no es viable, qué modificar, qué no, y también le permite al mismo gobierno del Estado, a través de la Consejería Jurídica, de la misma Secretaría del Trabajo, de la misma Subsecretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación, de poder empezar a generar esta vinculación con la sociedad civil y ver cómo podemos generar una estrategia más adecuada a dignificar los derechos humanos
y no enfocada a romper con la armonía de lo que dice la Constitución, que es precisamente el principio pro persona. Muy bien, Luis Soriano Peregrina, representante de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos y también representante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz. Llegamos a la recta final de esta entrevista. ¿Te gustaría despedirte con algún mensaje, pues, para las personas que nos están viendo en este programa de las reporteras? Sí, digo, es muy importante que a lo mejor empecemos a visibilizar este tipo de temas, pero en este tema en particular, yo creo que sí es importante que la gente se dé cuenta que si hoy a lo mejor dices, yo no quiero entrar a trabajar al gobierno, nunca he pensado entrar a trabajar al gobierno del Estado, pues no se quede pensando en que va a pasar eso. O sea, hay mucha gente que de la noche a la mañana se le presenta la oportunidad, entra a trabajar y de repente ya está trabajando en el gobierno del Estado y a lo mejor en su pasado tuvieron una demanda de fotomultas o tuvieron un juicio de amparo, un tema de expropiación o de cualquier naturaleza, y eso va a provocar que no sean integrantes del gobierno. Un caso ahorita actual. Abelardo Cuellar tendría que renunciar a ser secretario del Trabajo en el momento que se aprobara esta iniciativa, porque como sea, es parte en los juicios, porque él fue representante, o es representante, no lo sé, de muchos trabajadores al servicio del Estado despedidos. Entonces, es parte de un juicio, el abogado, pero es parte. Como muchos de los demás abogados que también están, inclusive en la misma Secretaría del Trabajo, hay muchos abogados que han representado trabajadores que están trabajando ahí. Ellos también tendrían que ser despedidos. O sea, es un tema que se tiene que analizar y valorar. Uh-huh. Bueno, ya hablabas precisamente de la afectación que puede tener la sociedad, pero ¿cómo cayó esta iniciativa precisamente entre los abogados? Muy mal porque precisamente esto inhibe, o sea, aunque los mensajes que han salido a los medios es inhibir que la gente demande laboralmente, que eso es lo que al principio decía, en realidad es a cualquiera que demande de cualquier tipo, no nada más los trabajadores despedidos que se sientan violentados, sino de cualquier tipo. Y cuando uno les empieza a decir, le dije, mira, acá está el documento, es esto está diciendo el documento. Entonces sí los abogados dicen, oye, no, espérate, o sea, yo tuve que demandar el tema de la expropiación de mi tío, de mi primo, de mi mamá, que yo también era parte, o sea, todos los juicios que existen contra el gobierno del Estado en la época de Rafael Moreno Valle por las expropiaciones express, o sea, es un sinfín de situaciones que están en ese escenario, porque una de las afectaciones también tendría que ser que, a ver, si es todos los trabajadores que entran al gobierno del Estado, incluyen a los de elección popular, o sea, porque al final del día también están en una situación similar. Y entonces, ¿qué va a pasar con todos aquellos que van a ser candidatos en las próximas elecciones? Pues van a tener que acreditar que nunca han demandado al Estado, ¿no? En cualquier naturaleza, cuando la oposición generalmente, pues presenta demandas contra quienes estén en el poder. O sea, son un tema, infinidad de temas bien delicados. Entonces, les está cayendo muy mal a los abogados. Es un tema complicado, delicado, que yo espero que podamos construir. Digo, finalmente no está aprobado, está pasado a comisiones y eso nos da la oportunidad de construir procesos que ayuden y abonen a la dignificación de los derechos humanos en el Estado, que ese es el tema, ¿no? Y en lugar de ser un referente en negativo en Latinoamérica, porque este asunto yo voy a tener la obligación de subirlo a la Organización Mundial de Derechos Humanos si se aprueba. Y entonces voy a tener que hablar con la Liga Árabe, voy a tener que hablar con los países africanos, con Latinoamérica y decir, esto está pasando en Puebla, tenemos que cuidar que no pase en Latinoamérica y que no pase en el mundo. O sea, en lugar de ser un referente de eso, tendríamos que ser un referente distinto, decir, oigan, estaba pasando esto, pero fíjense que construyó el gobierno del Estado y entonces nos volvimos un referente en positivo a nivel internacional de una situación que era delicada, que seguramente está pasando en muchos lugares del mundo y que lo estamos resolviendo de manera armónica. O sea, es diferente, es demostrar que Puebla está a la vanguardia a nivel internacional
pues vale la pena cuando es en positivo, ¿no? Y hacia Claro. allá tenemos que ir caminando. Sí, sobre todo ahora que estamos pues ávidos de que a Puebla se le reconozca como un buen estado por el asunto de la reactivación económica, ¿no? De que necesitamos tener una buena imagen ante el mundo y ante el resto de los estados. Pues Luis Ariano Peregrina, representante de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, te agradecemos mucho el tiempo que destinaste para este espacio de las reporteras. También a todo el auditorio que nos acompañó esta noche, muchísimas gracias. Mañana pueden ver la retransmisión a las 6 de la tarde y después a las 7 se pueden quedar viendo, si gustan, y es totalmente recomendable, viendo el programa Diálogos y Debates. Que pasen todos una buena noche. Hasta luego.